Listos, ahora sí. Otra vez, buenas noches. Vamos a continuar con la lección que nos corresponde, ¿verdad? Todavía estamos en dispensaciones y pactos. Vamos con la segunda parte. Habíamos pasado la anterior, ¿verdad? Estábamos viendo la dispensación de la promesa, ¿verdad? Vimos lo que pasó, ¿verdad? Todo lo que sucedió cuando inició, cuando terminó, etcétera. ¿Estamos? Ahora vamos a continuar y estábamos en los periodos de la Biblia y ya habíamos visto la dispensación de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, la promesa, y vamos ahora con la dispensación de la ley. ¿Estamos? Espera, para nada más darle chancecito, un toquecito al Raquel. Sí. Vamos a darle un chancecito, sí. Ok, listo. Llegó Raquel, entonces seguimos. La dispensación de la ley. Ojo con esta. La dispensación de la ley, esta se extiende desde la promulgación de la ley, es decir, ¿verdad?, de los 10 mandamientos, hasta la muerte de Cristo Jesús. Ojo con esto lo que viene. Este periodo se introdujo, por decirlo de esta manera, en el programa de la humanidad o en el programa de Israel. Este programa de la ley, escuchen algo, se van a sorprender, nunca fue impuesto. La gente se dice, ¿cómo? Pero Dios dio los 10 mandamientos. Sí, pero no fue por imposición, a fuerza. ¿Sabían eso? No. Ya van a ver. Ya lo van a ver. Nunca fue impuesto. Vamos un momento a Éxodo 21:1, porfa. Y vamos a ver unos textos de la palabra esa. De Éxodo 21:1. Me dicen cuándo lo tienen. Mientras lo buscan, les voy hablando. Ya lo tengo. Listo, lo pueden leer fuerte. 21:1. 21:1. Dice: estas son las leyes que les propondrán. ¿Qué? Propondrás. Estas son las leyes que les propondrás, ¿verdad? Sí, Ahí, no, ahí sí, solo esta. Ok. Ojo con eso, esta ley que Dios les propuso al pueblo, el pueblo debía de aceptarlas. ¿Estamos? Ok. Voy a ir un poco lento. No fue impuesta, porque si fuera impuesta, él diría, esa es la ley que les doy y punto. Dios le está diciendo a Moisés, estas leyes, estas son las leyes que les propondrás. Vamos bien ahí, ¿verdad? Aquí había una disposición de Dios si ellos querían aceptarla. Ajá. ¿Y ellos qué le dijeron a Moisés? ¿Qué le dijo el pueblo a Moisés cuando Moisés dice, estas son las leyes que Dios les está proponiendo? Y ellos dijeron, sí, todo lo que Dios diga, amén. Ellos aceptaron. Ellos se acaban con sus propias palabras. Usted lo dijo. Todo lo que Dios diga, así lo vamos a hacer. Y así es como se da por aceptado el periodo o la dispensación. Cuando ellos dicen, sí, todo. Lo aceptaron. Entonces, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos son la ley moral de Dios. Es decir, esa ley no varía, no cambia. ¿Estamos? No cambia de ninguna manera. Es una de las partes de la Biblia. Los que dicen que la Biblia contiene partes que sí son de... Hay gente que dice que la Biblia tiene partes que sí son de Dios y luego también dice que hay otras partes que no. Pero ¿dónde queda todo lo demás, verdad? Dicen ellos que la Biblia tiene equivocaciones y que hay errores. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios no contiene errores, ¿verdad? Éxodo 20, del 1 al 17, por favor. ¿Del 1 al 17? Éxodo 20, del 1 al 17. Y vamos a ver lo que es la ley de Dios. Y antes de leerla, déjenme nada más hacerles una pregunta. ¿Cuántos conocen los 10 mandamientos? Ya digo, más o menos. Yo lo pregunto porque ¿quiénes de aquí fueron católicos en algún momento? No, solo yo. Híjole. Nunca me dejaron, era un esclavo. Yo nací con mi mamá que era católica, pero yo nunca Cero. Okay, igual, pero lo menciono porque en la otra tienda, ellos hacían que nos aprendiéramos
lo aprendiéramos de memoria. Y yo les voy a decir algo a ustedes, para David y para Estefanía, que no tienen hijos. Cuando vengan sus hijos, enséñenles, correcto, a sus hijos la ley de Dios. La correcta. Sí, la correcta. El Señor dice que Él le dio la ley para que nuestros hijos aprendieran a tener temor de Él. Y cuando nosotros no le hablamos de la ley a nuestros hijos, ¿cómo crecen los hijos? Sin ley. Crecen sin ley. Y hay muchos jóvenes que si usted les pregunta de la ley de Dios, no se la saben. No saben lo que Dios dijo. Dios dijo, no mentirás. No lo saben. Oiga, y muchos de ellos van a escuelitas dominicales, no lo digo, ¿verdad?, por docente, pero van a la escuela dominical y no saben. No lo saben, están todos distraídos. Y la ley de Dios la tenemos que saber para que aprendamos a respetar, a tener temor de Dios. ¿Estamos? Amén. Éxodo 20 del 1 al 17. Vamos a ir leyéndolo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Sigo. La 3, sí, por favor, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda la obra, mas el 7º día es reposo, pero para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, que tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Hasta ahí? Falta, sí, del 12 hasta el 17. 17. Bueno, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su alma, ni cosa alguna de tu prójimo. Ya. Listo. Vean qué interesante. Vamos a ver desde el versículo, vea lo que dice en el versículo, bueno, número 1, el 3, ¿verdad? Dios habla y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. De no tener dioses, nada que esté por encima de él, ni nada, pero de nada, ¿verdad? Veamos el versículo 4, y vea qué interesante lo que dice. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas. Vea lo que dice, lo que viene. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Me detengo ahí. Mucha gente se preocupa y dicen, ay, es que Dios no tendrá misericordia de aquellas personas. Ay, por lo que dice el versículo 5, ¿verdad? Y la gente se asusta por lo general. Pero si ustedes leen bien, el juicio es sobre los que lo aborrecen. ¿Lo dice el texto o no? Ajá. Ok, dicen los que aborrecen a Dios. Si nosotros aborrecemos a Dios, ¿qué van a aprender nuestros hijos? Aborrecer a Dios, correcto. Eso, entonces, Dios no va a tener misericordia como la va a tener con nosotros. ¿Y por qué con nosotros? Porque los amamos, porque amamos a Dios, ¿verdad?
Entonces, en ese texto no es una generalidad. Si nosotros amamos a Dios y si enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios, Dios no los va a aborrecer, ¿verdad? Por default. Más bien al contrario, los va a cuidar, porque termina diciendo más bien que Él hace misericordia, ¿verdad? A millares de que ¿qué? Y a los que aman y guardan mis mandamientos. Ajá, de los que lo aman, ¿verdad? Y guardan los mandamientos. Entonces nosotros vemos lo importante del testimonio de nosotros, incluso como papás, ¿verdad? Porque cuando nosotros no tenemos un buen testimonio como padres, nuestros hijos, ¿qué es lo que aprenden a hacer nuestros hijos si no ven un buen testimonio de nosotros? Lo mismo que hace el papá. A ser hipócritas, ¿correcto? Mentirosos, etc. de todo. Y exactamente como seamos nosotros. Y oigan esto, mucha gente es santa, ¿verdad? Entre comillas, y vienen los domingos y están súper emocionados, o los sábados, si fuera el caso, porque hay gente que se reúne sábados, hay gente que se reúne miércoles, etc. O el día que existan, ¿verdad? Las reuniones. Pero eso debe ser algo, digamos, de todos los días. Nosotros venimos a la reunión porque a Dios le agrada que nosotros vengamos, ¿verdad? Yo he escuchado gente que dice, por ejemplo, ¿por qué venimos a la iglesia? Porque decimos, hey, queremos cargarnos de energía. ¿Tienen esa expresión? ¿Nunca los han escuchado? No, sí, claro que no. ¿Has escuchado algo? Y bueno, hay una cierta parte que sí, hay algo que sí, pero nosotros, escuchen esto. ¿Se acuerdan que les dije que viene gente emocionada el domingo a la iglesia? Supuestamente santa. Gente que dice, yo voy a la iglesia porque quiero recargarme de energías, que en cierta parte puede ser cierto. Pero ojo, el hecho de que alguien piense de esa forma, a mi perspectiva, yo lo veo equivocado. Dirán, ¿por qué, Luque? Porque nosotros ya tenemos que venir llenos, no para el domingo, para toda la semana. Se supone que nosotros tenemos una comunión con Dios todos los días. Se supone, ¿verdad? Y esa comunión con Dios hace que nosotros estemos bien. No esperar el domingo, ¿verdad? Hay mucha gente que piensa eso, que viene el domingo para recargar fuerzas. No sé, bueno. Nosotros venimos porque obedecemos, no venimos a cargar baterías, ¿verdad? Pero aunque así sea, ustedes tienen que cargar sus baterías, por así decirlo, en su casa y toda la semana, pero que venga de verdad porque lo necesitan. Ustedes necesitan y necesitamos del Señor. Dice el versículo 7, ahí mismo, ¿verdad? Sí. Dice, no tomarás, perdón, voy a sentarme un momento, no les voy a ver la cara, nada más que para no ser tanto. Dice, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ojo, y este mandamiento nos dice que tomarás el nombre en vano, el nombre de Dios en vano. Mucha gente piensa que si nosotros, mucha gente piensa que nosotros no debemos de juzgar. Oye, estoy así como, no sé qué es el asunto, ¿la habrá sido el café? Sí, ¿qué es la cosa? Me están vacilando. Entonces mucha gente piensa que nosotros no debemos de jurar y dicen que no hay necesidad de que juremos. Nosotros no tenemos necesidad de jurar. Nosotros, en buena y sana teoría, nosotros debemos de ser tan creíbles, pero tan creíbles, que no tengamos necesidad de jurar. Debemos ser creíbles, ¿o me equivoco? Cuando nosotros, de tal forma que cuando nosotros digamos algo, sea aceptado por cierto. Porque nosotros, ¿por qué por cierto? Porque acostumbramos a decir la verdad. Ahora, si existiera la necesidad de jurar, la Escritura dice más adelante que tenemos que jurar en el nombre de Dios. Pero cuidado, un juramento, cuidado con un juramento en el nombre de Dios, porque lo estamos involucrando a Él. Ahora, vamos a ver. Por eso no debemos de hacer un juramento o de estar jurando constantemente por
babosadas, perdón por la expresión, pero por babosadas. Por ejemplo, si existiera un pleito, una discrepancia, Doña Vera con David, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, digamos, por aclarar, yo digo, viene David y dice, bueno, yo pongo a Dios como testigo de que Doña Vera a mí me faltó el respeto. Entonces, ¿qué quiere decir eso simple y sencillamente? Que este juramento que está diciendo, en buena y sana teoría, lo que está diciendo David debe ser verdad. Yo pongo a Dios como testigo y digo, Doña Vera me ofendió, y si no es verdad, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo David si no es verdad ese juramento? Jurando en vano en el nombre de Dios. Es súper peligroso. Y en las películas que la gente a veces lo hace, ellos lo hablan como una ficción, pero lo dicen. Pues obviamente a veces les cae, ¿no? Bueno, ya les ha caído a muchos. Entonces, y si nosotros juramos con su nombre en vano, ¿qué es lo que vamos a recibir? Un castigo, correcto. Por eso la Escritura nos dice que no debemos de andar jurando, nosotros debemos de ser creíbles. Pero en un momento dado de la vida, si vamos a jurar, que sea en el nombre de Dios. Pasa. A mí me pasó, yo tuve que ir a un juzgado porque yo fui testigo, aquí en los tribunales, yo fui testigo de algo que sucedió con una persona. Cuando yo llego, el juez me dice, usted jura de que usted, yo dije, juro, si yo juré, porque yo estoy diciendo la verdad, ahí sí aplica, porque yo no estoy mintiendo, pero si yo miento y digo, juro en el nombre del Señor y con la Biblia en la mano, que me caiga fuego. Pero yo ese día yo fui y yo juré, me dice, usted jura por la patria y jura que voy a decir la verdad, sí lo juro, porque yo fui testigo, que a la que yo fui a dar mi testimonio, ella era la ofendida de parte de la persona, entonces yo voy a decir lo que él hizo a esta persona, yo me di cuenta, entonces yo juré. ¿Está mal? ¿No? Siempre y cuando, correcto. Lo juré y dije tal cual sucedió, ni subí ni bajé, como era. Pero sí, ahí sí se puede. Número 8, el versículo 8. Acuérdate del día de reposo. Por cierto, en el blog voy a tocar algo sobre esto, pero en el blog mío yo tengo una enseñanza sobre el día de reposo, porque muy probablemente me van a preguntar, eso es un tema muy extenso. Yo se los voy a pasar para que, yo no sé si ya lo leyó, yo lo había compartido, pero yo se los voy a pasar para que lo vean, ahí está. Pero voy a tocar unas cosas aquí, porque si no nos vamos a quedar solamente con el día de reposo. Ah, sí. Entonces dice, el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vamos a Génesis 2.2. Mientras lo buscan para avanzar, yo lo voy a ir leyendo. Ustedes lo siguen ahí con sus ojos. Dice, Génesis 2.2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 13, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ojo, el séptimo día, así, aquí se habla del descanso, ¿estamos de acuerdo, verdad? Sí. Esto lo he mencionado ya en algún momento. Quien tuvo la idea, escuchen, quien tuvo la idea de que hubiera un día de descanso, no fue el Ministerio de Trabajo, no, fue Dios. Fue Dios. Porque Dios sabe que debemos de trabajar duro, pero también tenemos que descansar bien. Y una forma de descansar dice, con respecto al día de reposo, que nosotros lo vamos a guardar, ¿verdad? Pero lo que Dios está diciendo es que nos vamos a reunir o a congregarnos. ¿Sabían? Sí, falta había hecho, había hablado de este tema. La gente dice, eso es un comentario aparte. Ustedes saben que ya salir de lunes a sábado, salir a manejar o lo que sea, ya no se puede. La gente anda por trajín corriendo, haciendo un sinfín de cosas. Y los domingos usted sale, ya no hay gente. La gente está guardada en la casa. Y es el único día que uno puede salir tranquilo a manejar, por así decirlo. Pero ojo con esto. Yo le decía a Ruth, vea qué interesante. Eso es un pensamiento mío, ¿verdad? No es de la Biblia. Pero yo le decía a Ruth, vea qué interesante.
la gente está tan afanada, tan atareada, trabajo, plata, universidad, que esto, carrera, tantas cosas, chunche, celular, casa, un montón de cosas, que están tan atareadas de lunes a sábado, que el domingo, ¿para qué lo agarran? Para descansar. Para dormir, para descansar, Ir a la playa. para ir a la playa, menos Para ayudar. para Dios. Y la gran mayoría dicen ser cristianos y están atareados, pero el domingo lo agarran para descansar y la gente no quiere saber nada, ni de iglesia, ni de trabajo, ni nada, porque están descansando el domingo. A mí me da un dolor cuando yo veo que hay personas que en las iglesias que no vienen. Ajá. Gracias, porque ya voy a decir algo. Y yo digo, pero ¿dónde estará? Lo más probable es que andan pagando. A la mayoría de la iglesia, pero lo más importante, andan pagando. Repito lo que dijo ahorita, pero lo que Dios está diciendo es que nosotros nos vamos a congregar el séptimo día o el día de reposo. Mucha gente no viene a la iglesia porque dicen que están muy cansados y que justamente es porque no vienen. ¿Saben por qué están cansados? Porque no vienen a recibir la bendición del Señor acá. A cargarse, como A cargarse, sí. No vienen a recibir la bendición. Y escuchen, no es solo venir a recibir la bendición, sino a tener comunión con los hermanos. Con los niños. Correcto. Con los hermanos. Porque eso es la reunión. ¿Para qué es la reunión? Para animarnos. Si un hermano le está yendo bien, por ejemplo, nosotros debemos de animar a esa persona y alegrarnos. ¿O me equivoco? Porque si estuvo enferma, también, porque un ejemplo, a David lo ascienden en el trabajo, venimos el domingo y él dice que lo ascendieron del trabajo. El Dios de él es el mismo Dios mío. Amén. Y si yo estoy pasando una necesidad, yo voy a tener la fe y la esperanza de que el Dios de él, que es el mismo Dios mío, me va a suplir a mí y me va a sacar también. Amén. Pero no como, pues, ¿por qué? Sí, porque yo. ¿Me entiendes? Estamos. Entonces ese día, justamente ese día en especial, Dios ¿qué quiere? Que nosotros nos reunamos. Yo ya lo he hablado varias veces. Yo no estoy diciendo de forma legalista, no haga nada y venga a la iglesia. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que programe. Si yo este domingo, por cierto, nosotros no venimos, pero ya nosotros hablamos con los pastores, como hace 2 semanas, y les dijimos, este domingo nosotros no venimos por aquello de que ocupe algo en el servicio o necesita algo de nosotros, no vamos a estar. Yo siempre... Pero yo no, mi esposa y yo no le decimos el sábado a las 8 de la noche, mañana no voy. Eso es una falta de respeto, empecemos por ahí. Pero no es que Dios no está diciendo, venga solo el domingo, usted no puede salir a hacer nada. No, sí puede hacerlo. Lo que la Biblia dice es, no se deje congregar. Y el no congregarse significa que usted abandonó, que usted ya tiene 4 semanas de no venir, viene un domingo y se desaparece otras 6 semanas. O sea, dime, ¿no? Yo he tenido la costumbre siempre, en todas las iglesias que he ido, de cuando no voy a ir, porque estamos a llevar a mi hijo a acosar, voy a ir a ver a mi hermana que está enferma, yo los llamo y les aviso y les digo, ¿por qué razón no vengo? Yo no voy el domingo porque voy a ir a mi hermana, voy a ir aquí, voy allá, o cuando estoy enferma, que definitivamente me duelen todos los huesos. Correcto, sí. Me quedo acostada descansando, pero de lo contrario. Es cierto. Entonces, seguimos, chicos. Desgraciadamente, como venimos hablando desde los principios de la iglesia, esto ya era un problema, porque si ustedes se acuerdan, en la carta de Hebreos dice que algunos tienen por costumbre, ¿qué? No congregarse, no reunirse. Y lo que el Señor quiere es que nosotros no dejemos de reunirnos. Ahora, ellos estamos hablando de lo que dice el texto bíblico, ¿verdad? De lo que dice, acuérdate del día de reposo, ¿verdad? Les pregunto, ¿qué día se reunían ellos? Y ahí, yo creo que se reunían casi todos los días. No, había un día. Los sábados. Los sábados, sí. Y ese día, ojo con esto, suave. Necesito que pongan atención con esto. El sábado, ¿qué día
¿qué número de día es de la semana? El 6. ¿Es qué? El séptimo. No, número no, mejor dicho, cambio. ¿Es el primero o es el último? Es el último. Sí, correcto. Pero escuchen esto, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. Ok. Entonces, si el sábado, ellos se reunían el sábado, ¿verdad? Entonces, la semana comienza el domingo, ¿estamos de acuerdo? ¿Usted qué dice, chico? ¿Está de acuerdo? Lo desperté, ¿verdad, chico? El domingo, ojo, es el primero, no es el último, es el primero de la semana. ¿Cuándo nos reunimos nosotros los cristianos? El primer día de la semana. Y por una razón. ¿Cuál es esa razón? Ya lo hemos hablado en otras clases. ¿Por qué nos reunimos el domingo, el primer día de la semana? ¿Ustedes escucharon bien? Repita. Ay, Luisito, oiga, ¿qué ¿Cuándo muere Cristo? Viernes, Viernes, resucita. el domingo. Ajá. Nos reunimos el domingo por la resurrección de Cristo Jesús. Cristo resucitó el primer día de la semana. ¿Y qué es lo que hicieron los primeros creyentes? Dejaron de reunirse el primer día, el último día, sí, gracias, el último día. Y atención con esto. Ellos, ¿qué hicieron los primeros cristianos? Le dieron la primicia de la semana al Señor. Esto no lo impuso la Iglesia Católica, ya lo habíamos visto en las otras lecciones. Simple y sencillamente la Iglesia Católica en algún momento lo oficializó, pero no fue la Iglesia Católica que lo inventó. ¿Estamos? Se reunieron para celebrar a Cristo el día domingo, el primer día, le dieron las primicias al Señor. Y así hacemos nosotros. Entonces, cada vez que ustedes, doña Vera, Raquel, todos nosotros nos reunimos, estamos celebrando la resurrección de Cristo. Y lo digo como primicia porque debemos entender que a Dios se le debe entregar todo lo primero. ¿Verdad? Ya cambió la idea de que hasta el último día se deja a Dios, ¿verdad? ¿Verdad que sí se deja? Ya esa idea ya cambió. No se da hasta el último, se da el primer día. No lo primero de nosotros, o sea, no es nuestra primera energía, ¿verdad? Eso es para Dios. Que, por cierto, que tenemos que levantarnos temprano el domingo. Sí, da sueño, ¿verdad? Y todo, pero bueno, nos levantamos temprano para llegar al servicio, para darle la primicia. Y si ustedes y yo, escuchen, si nosotros honramos nuestro trabajo llegando temprano, haciendo horas extras, no es por usted, es en general, ¿verdad? Pero si lo hacemos así, hacemos horas extras, honramos a nuestros patrones llegando temprano, siéndoles leales o fieles a ¿cómo se llama? A nuestros patronos, ¿verdad? Que incluso, que si nos enfermamos y estamos con casi 45 de fiebre, vamos a trabajar, ¿verdad que sí? Lo hacemos, lo hemos hecho en algún momento. Entonces, vamos enfermos, entonces, pero si es con el Señor, Solo pelos. solo pelos. Me duele la muela, me duele una pestaña, no puedo venir. Me duele la uña. Perdón, voy a mencionar algo, no lo voy a decir por nada, pero hay gente que puede venir caminando a la iglesia y no viene, que les queda cerquita a la casa. Es nada más que crucen a veces hasta la acera y hasta les da pereza. Bueno, sí, es literal. Literal. Ay, bueno, repito, yo no estoy diciendo que vengan enfermos, ¿verdad? Pero sí hay que darle lo mejor de nosotros al Señor. Seguimos, chicos. Debemos entender que los 10 mandamientos están divididos en dos. ¿Se acuerdan, verdad, eso? Están divididos en dos. El Señor Jesucristo lo dijo en el Nuevo Testamento. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Pero eso, cuando le preguntan, por ejemplo, al Señor, que cuál es el primer y más grande mandamiento, Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera, ¿verdad? ¿Qué hizo Él? Sistematizó, ¿verdad? Todos los
los 4 mandamientos. Y si nosotros, dice la palabra, ¿verdad? Que si nosotros cumplimos estos mandamientos, ¿nosotros qué estamos haciendo? Amando a Dios. Esos primeros 4, ¿verdad? Y los últimos 6 mandamientos tienen que ver con la sociedad, con nosotros, con los hombres, con los seres humanos. Por eso comienza hablando y nos dice que hay que honrar a nuestros padres, ¿verdad? Dice el 5.º mandamiento, a quienes que tenemos que honrarlos. Entonces, ¿eso está bien, sí o no? Sí. Ok. Debemos honrarlos, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice? Dice la palabra, honrarás a tu padre y a tu madre si fueron buenos. No. ¿No, verdad que no? No. No, la palabra no dice si fueron buenos o malos, dice honralos y punto. No dice otra cosa. Entonces, que los padres, sea uno o sean ambos, no hagan bien su trabajo, ellos van a tener que darle cuentas al Señor, simple y sencillo. Porque Dios le delegó la autoridad sobre a ellos, de la familia, ¿verdad? Y si ellos no están cumpliendo, pues van a tener que darle cuentas al Señor. Pero nosotros, que somos hijos, nosotros los tenemos que honrar, ¿verdad? En el caso si tenemos papás o mamás, tenemos que honrarlos. Versículo 13 de pues estamos viendo Éxodo, ahora sí. Versículo 13 dice, no matarás. ¿Verdad que dice eso? No podemos tomar la vida de nadie. Ojo, ni siquiera nuestra propia vida. Y mucho menos, ojo, no podemos matar a nadie, ni siquiera nuestra propia vida, y mucho menos a los no natos. Oigan, que quizás son los seres más inocentes y sin embargo se les asesina diariamente. Y yo estoy hablando, ojo, del aborto, ¿verdad? Y el aborto es infringir el mandamiento de Dios que dice, no matarás. ¿Saben por qué? Porque Dios se reserva ese derecho exclusivo. Por ejemplo, si usted, aquí les iba a decir esto, en las plagas de Israel, ustedes han visto que en las plagas de Israel, de las 10, en las 9, Moisés es el protagonista, ¿verdad que sí? En la 10ª, ¿cuál es la 10ª? La última. ¿Cuál era? Ajá, era de la muerte de todos los primogénitos, ¿verdad? Y en esta última plaga, Dios aparece en escena, quita a Moisés y él es el que toma las vidas de las personas, no Moisés. Moisés desaparece del panorama, porque Dios es el único que se guarda ese derecho de quitar la vida. Solo Él puede. Y como en este caso que les estoy mencionando, el hombre no tiene parte, por eso Dios quita a Moisés de la jugada, por así decirlo. Dame un momentito. Quita a Moisés de la jugada, ¿verdad? ¿Y él qué hace? Dios se encarga de hacer todas las cosas. Como es Dios quien da la vida, es el único que la puede quitar. Nadie más puede. Por eso es tan importante que tengamos siempre presente este mandamiento. Y para poder avanzar, vemos el último que dice, que no avanzar, ya para brincarme a los demás, para avanzar con nosotros que nos falta. El último versículo dice que no debemos codiciar, ¿verdad? No debemos codiciar nada de tu prójimo. Oigan, un corazón humilde delante de Dios recibe agradecido lo que Dios da. Y no para que usted se quede, ¿verdad? Obviamente ahí, pero hay que agradecer, porque el Señor al final nos va a bendecir. Y ojo, si Él nos va a engrandecer, algunos nos va a engrandecer en cierta medida, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí? No a todos de la misma manera, pero sí nos va a dar lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos. Eso tiene que ver con el no codiciarás. ¿Alguna vez han codiciado? Yo sí. Yo sí, a mí me ha pasado. Y ahí es donde viene, ¿verdad?, la palabra. Entonces, no se codicia nada. ¿qué pasa? Un ejemplo. Llega alguien, viene David, mañana o el domingo, o Raquel, se compraron un carro. Nos deberíamos de alegrar, wow, aunque sea un modelo 50, aunque sea un modelo 50, wow, felicidades, porque qué bueno, Dios nos bendijo. Pero hay gente
cristianos. Me dice, ¿por qué? Si yo me merecía ese carro, ella, ¿por qué? Cuando a mí yo me tocó con una chavala en la iglesia de la que yo vengo, cuando yo compramos el carro y saco licencia, no puedo decir que era eso, una codicia o envidia, no lo sé, pero dice, después para dar el ejemplo, ya llegamos con el carro, llego yo con la licencia, todo contento, y viene ella y hace, uy, Luker, ¿por qué la sacó usted primero? Yo tenía que hacerlo primero. ¿Así? Una bárbara. Entonces, ahora no vas a sacar nada. Ahora, en ese momento ella me lo dijo y se podía ver como vacilando, pero tal vez en el fondo uno nunca sabe. Sí, porque le salió y ya le dijo las cosas. Sí, es interesante, entonces eso pasa. Eso llega a pasar. Por eso, no codiciemos, más bien mostrémosle a Dios que estamos conformes con lo que Él nos da. La envidia y la codicia son parecidas. Correcto. Y tenemos que ser agradecidos. Ahora, no hay nada más feo en la vida que una persona malagradecida. Horrible es eso. Entonces ahí, hasta aquí, ahí tenemos la dispensación de la ley. Y termina precisamente con un juicio. ¿Con cuál juicio termina la dispensación de la ley? ¿Me pueden decir? ¿Cuál juicio? Ese juicio no fue para nosotros. Dispensación de la ley. ¿Y termina con el juicio? La crucifixión. Digo que la sangre caiga sobre él. Ese juicio es sobre Cristo Jesús. Ese juicio sobre Cristo Jesús. Aquí no es castigado el pueblo, sino Cristo. Yo sé que ustedes ya saben Isaías 53, y a Isaías se le conoce como el profeta evangelista. Porque él es el que nos habla mucho de lo que va a suceder con el Mesías cuando fuera a nacer, ¿verdad? Y tenemos el capítulo 53, y presten atención. En el Nuevo Testamento, ustedes y yo no vamos a encontrar un capítulo como ese. Ese capítulo es sumamente maravilloso. Resume toda la obra del Señor. Y nadie lo hizo como Isaías. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni nadie. Nadie lo hizo Isaías. Comienza diciendo 53:1, doña Vera. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Versículo 2. Subirá cual de nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, lo veremos más sin atractivo para que no lo deseemos. Ahí. Vean qué tremendo lo que dice. Dice que cuando castigaron al Señor Jesucristo, sin haberlo merecido, sin tener culpa, dice el texto, no hay parecer en él, no hay hermosura. Dice eso, ¿verdad el texto? Sí. Y cuando la palabra dice que Jesús era el más bello de todos los hombres, dice que tanto lo golpearon que cuando una persona es golpeada, dice que deforma sus facciones, ¿verdad? El Señor Jesús era el más bello y el Señor Jesús quedó totalmente desfigurado. Imagínense, nosotros a veces necesitamos pensar qué fue lo que hizo de verdad el Señor Jesucristo para que nosotros nos animemos de verdad a vivir para Él. Es tanto lo que hizo, es tanto lo que soportó sin que Él se lo mereciera. ¿Saben quién se lo merecía? Nosotros. Ustedes y yo no lo merecíamos. Yo me lo merecía, yo creo que más que cualquiera. Él no se lo merecía. Dice que Él fue semejante en todos nosotros, pero que nunca pecó. Y cuando nosotros leemos descripciones como la que está leyendo ahorita doña Vera, como esa, Él no se quejó. Dice que no abrió ni su boca, no se quejó. Dice que fue llevado como un cordero al matadero. Dice una persona, ¿ustedes alguna vez han visto cómo matan a un cordero? No. ¿Verdad? No, nunca lo han visto. Yo no lo he visto, pero sí me han contado. No conozco los corderos. No, la vaca sí. Pero un cordero, cuando matan a un cordero, ¿sabe qué hacen? Los corderos no hacen ruido, lloran, pero no hacen ruido. Se quedan callados, por eso lo compara con un cordero. Ah, pero ustedes han visto, yo sí lo he visto, ¿han visto cómo matan a un chancho? Oigan,
Un chancho es un griterío terrible. Y Jesucristo es el Cordero y se quedó callado por ustedes y por mí. Amén, gloria al Señor. Oiga, ya no había parecer en él, no había hermosura, no había ningún atractivo en Jesús, dice el versículo 3, doña Vera fuerte, y 4. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ok, gracias. Vean qué interesante, aquí nosotros nos podríamos detener y analizar cada punto, cada cosa, nos llevaría un montón a analizar todo eso, pero nada más les quiero hacer este comentario. Cuando la Escritura dice que el Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades, aquí hay un problema y se debe a una traducción del idioma original. La palabra, escuchen esto, lo pueden anotar, la palabra salvación es básicamente la misma para sanidad. Y la Biblia muchas veces, y quiero hacer una aclaración, yo no estoy diciendo que Jesús no sana, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que el Señor no sana enfermedades, no me malinterpreten. Lo que yo estoy diciendo es que ahí no dice, el texto que nosotros estamos leyendo, no dice que vamos a ser sanos, es por la traducción. Ahí lo que dice es que Él nos va a sanar del pecado. Lo que está diciendo es que cuando Él dice, y Él llevó nuestras enfermedades, está hablando de pecado. Postdata, no estoy diciendo que Él no sana, ¿verdad? Para que no me malinterpreten. El pecado es como una enfermedad y una enfermedad es bien contagiosa. Y Cristo Jesús es el único que puede intervenir realmente para nuestra sanidad. A veces nosotros decimos, es que yo no sé por qué soy así. Bueno, es por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y dónde está el remedio para nuestra naturaleza pecaminosa? Jesús. En Jesús, en aquel que murió hace 21 siglos, para limpiarnos, para sanarnos, para salvarnos. Esa es la idea. Yo no estoy diciendo que el Señor no sana, más bien bendito el Señor, y a Él sea la gloria porque, sea como sea, Él lo sigue haciendo, y si Él quiere lo hace. Pero no estoy diciendo que no sana, pero en el texto, esa palabra la gente la interpreta como que el Señor vino a quitar las enfermedades, es a quitar el pecado, que cargó nuestro pecado. Dice el versículo 5, doña Vera, y 6. No, el 5 ya lo leí, ¿no? Sí, pero no importa, léalo otra vez, por favor. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cargó qué? El pecado de todos nosotros. Ok. Entonces se fijan qué tremendas cosas, ¿verdad? Dice el texto, versículo 7, por favor. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. No dice como chancho, ¿verdad? No, ni como vaca. Y como oveja delante de sus transpiradores se inmudeció y no abrió su boca. Entonces yo me imagino esta escena acá donde los sacerdotes judíos están entregando a Jesús a los romanos. Ojo, para que ellos lo maten, ¿verdad? Ustedes sabían que la relación de los romanos y del pueblo judío no era buena, era mala. Sí, No para nada, no se querían para nada. Entonces, cuando ellos, los judíos, veían la oportunidad, ellos mataban a un romano. Cuando tuvieron la oportunidad, ellos mataban a un romano. Por eso nosotros tenemos la historia de Barrabás. Este era un asesino, sin embargo lo soltaron. Y el pueblo estaba, ojo, el pueblo judío estaba en constante rebelión y se odiaban. Y le entregaron, ojo, le entregan a un judío, a Jesús, para que se diviertan golpeándole. ¿Ustedes creen
que mientras esos soldados romanos estaban golpeando a Jesús, ¿ustedes creen que lo iban a hacer con misericordia? No. ¿Saben por qué? Porque los romanos, en su contexto, tenían la idea: es un judío, y uno de estos mató a un familiar mío. Un judío mató a alguien que era subordinado mío, o a un familiar romano. Entonces, claro, agarran a Jesús así de gratis y lo van a su papel. Entonces, para ellos, eso era como ponéndoselo en bandeja de plata. Entonces, ahí ellos se divirtieron golpeándolo y torturándolo. Quiero que se lo imaginen y ustedes sean conscientes de lo que le pasó a Jesús. Y ojo, lo que pudo haber pasado incluso al Señor Jesucristo cuando cae en manos de los soldados. Los soldados probablemente podían haber estado borrachos o estaban en sus 5 sentidos, pero tenían a uno de sus enemigos ahí, a Jesús. Y uno de ellos, supongamos, como les acabo de decir, que un judío haya matado a un romano o a un familiar. ¿Qué iban a hacer con Jesús? Sí, era el trapito de... Correcto. Para hacerle todo. Esa era la oportunidad que ellos tenían. Entonces vemos que el Señor Jesucristo en ningún momento se la pasó bien, ¿verdad? Por eso dice que fue angustiado, afligido. Versículos 8 y 9, doña Vera, usted que lo tiene ahí en la mano, por favor. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ojo, a Jesús lo crucifican junto a 2 maleantes, ustedes ya eso lo saben, sale en todo lado, ustedes lo han leído, hasta en las películas sale. Junto a 2 maleantes, lo sepultan en la cueva de un rico. ¿Saben de quién era ese sepulcro? De José de Arimatea. Era una tumba que José de Arimatea, ¿verdad? De una clase, tenía que ser alguien de una clase social, ¿verdad? Que prácticamente el Señor Jesús en esa época no la podía pagar. Entonces, estas tumbas se labraban en las piedras y ustedes se pueden imaginar, no sé, cuánto podría costar 1 o 2 trabajadores para que estuvieran todo el día dándole con el cincel para hacer un hueco en una piedra. Un hueco en una piedra. Imagínense, si con máquinas en la actualidad es complejo, ¿verdad? Imagínense en aquel momento. Estar taladrando en la piedra y hacerle una cama, porque tenían que poner para hacerle la cama donde iban a poner el cuerpo. Es decir, un lugar donde el cuerpo iba a colocarse. Eso era costoso. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor utilizó a José de Arimatea y el Señor estaba con José de Arimatea así. Porque, ojo, cuando él va con Pilatos para pedir el cuerpo del Señor, ¿qué hizo Pilatos? Se lo entregó inmediato. No le hizo nada. Entonces, suponemos que José de Arimatea seguro era una persona muy influyente, ¿verdad? En ese tiempo, con ellos. Porque le entregaron el cuerpo rapidísimo. Le pusieron pelos. Sí, nada. Versículo 10, doña Vera, por favor. Versículo 10 dice: por todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado de la linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será que su mano prosperada. Ahí, gracias. Les pregunto, ¿quién fue el que planeó el castigo de Cristo Jesús? ¿Satanás o Dios? Dios, correcto. Muchas veces la gente piensa que es Satanás y que es a Satanás al que Jesús le paga el precio. En serio, hay gente que dice, ay, perdón, que se me movió esto. Ok, sí, perdón, es que no es que se me fue así todo. Entonces la gente piensa que Jesús le pagó el precio a Satanás por el precio de nuestra libertad, y no fue así, fue a Dios. Notemos cuánto amor tiene Dios por nosotros, y el Dios Padre. Él impuso el castigo de la muerte espiritual, ojo, en Adán y Eva, y Él puso el precio para ser rescatados. La vida de alguien que fue puro y santo, hablando de Jesús, ¿verdad?
pero esa pureza y esa santidad tenía que llegar a la perfección para que fuera realmente aplicada de manera permanente para nosotros, ¿verdad? Como nos dice Hebreos, que como no era un sacrificio perfecto, ¿se acuerdan? En el antiguo pacto, que no había un sacrificio perfecto, sino que había la necesidad de que todos los días hacer sacrificios, a diario. Todos los días el sacerdote primero tenía que ofrecer un sacrificio por él y luego un sacrificio por el pueblo. Pero cuando Cristo viene, que es Dios hecho carne, que es perfecto en santidad, entonces Él, con el derramamiento de su sangre, ¿lo hizo cuántas veces? Una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de sacrificios. Por eso nosotros somos salvos, y somos salvos por la fe. Sí. Entonces es porque el sacrificio de Cristo Jesús se aplicó para el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué pasa? Que nos sustenta a lo largo de toda nuestra vida y de la eternidad. Esa es la sangre de Dios, básicamente. Y leo esta vez el versículo 10 y 11, de ahí mismo que estábamos en Isaías. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará ¿qué? Satisfecho. Dice lo mismo en sus Biblias. Sí. Quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cristo sabe bien lo que sufrió porque lo sufrió. Es Dios hecho hombre. Y alguna persona podría decir, es que Él es Dios y Él se puede brincar esa parte y no sufrir. Y no es verdad. Porque si Él no hubiera sufrido ese sacrificio, no sirve de absolutamente nada. Porque el chiste es que tenía que pagar y sentir y sufrir. Tenía que morir de verdad. Sí, claro. Y todo ese dolor que nosotros le causamos, todo ese dolor que ustedes y yo le causamos, fueron por nuestros pecados. Bueno, ahora ¿qué hace Él? Él ve y nos ve a nosotros. ¿Y qué hace Jesús cuando nos ve a nosotros? Se goza, porque se goza, y para Jesús no importa lo que Él padeció antes. Voy a darles un ejemplo, obviamente no a la altura de Cristo, ¿verdad? Porque nada que ver. En el caso de una madre, doña Vera, Raquel, que son mamás. Cuando ustedes estaban en el momento del parto, todo dolía, ¿verdad? Raquel, dolía. Les dolía, yo no sé porque no soy mujer, pero dolía. Claro. A usted no le dolió. Ay, pues, así. Entonces tienen mucho dolor las madres, o ¿verdad? Les duelen, no sé, las contracciones o lo que sea, bueno, da mucho dolor. Pero les pregunto, ¿por qué soportan el dolor? Por el amor al hijo. Por el amor al hijo, porque saben que su bebé va a estar vivo, ¿cierto? Sí, y cuando nace a uno se lo porque lo van a tener, no solo va a estar vivo, lo van a tener en sus brazos, ¿verdad? Sí. Lo van a tener en sus brazos. Es más o menos lo que Cristo está diciendo cuando dice que fue todo satisfecho. Él nos ve, porque Él cuando estaba en la cruz sufriendo, Él estaba sufriendo, pero Él nos estaba viendo a nosotros en sus brazos. O sea, si ustedes esto no los conmueven, no sé. Es que, vea, decirte, yo todos los días cuando oramos, yo recuerdo el sacrificio de Jesucristo. Me lo imagino cuando lo clavaron la corona de espinas, cuando le metieron la espada en el costado, cuando le arrancaron la piel, la barba. Y yo lo recuerdo y lo vivo y le digo, Señor, gracias por ese sacrificio que hiciste por mí, porque fue tremendo, fue demasiado hecho por mí. Eso. Y eso es bonito porque uno vive recordando para agradecerle cada día más a Él todos los días. Así es. Seguimos entonces. Les leo, versículo 11 nuevamente y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quedará qué? Satisfecho. Ahí está.
Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea, todo esto tiene que ver con el fin del periodo de la ley. Esta ley, escuchen otra vez, la ley que aceptó el pueblo, sin realmente haberlo pensado bien. Porque si ustedes les ofrecen ahorita aquí un documento para hacer un trato, ¿qué hay que hacer? Hay que leerlo, aunque sea muy ventajoso para uno. ¿Qué hay que hacer? Primero se firma inmediatamente. No, hay que leerlo. Hay que revisarlo, hay que leerlo. ¿Y qué hicieron los hebreos? No lo revisaron. Ellos le dijeron a Dios, todo lo que Dios diga, sí. Lo que Dios diga es sí. Y vean dónde se metieron, en camisa de 11 varas. Pero dice Pablo que la ley era el ayo, o era el tutor, para que nosotros como humanidad viéramos que no hay salida aparte de Cristo Jesús. Entonces la ley ¿qué hace? Nos lleva como un tutor, o sea, alguien que cuida de nosotros, a alguien que nos enseña, nos lleva a Cristo Jesús, y nosotros decimos que obviamente por nosotros mismos no nos podemos salvar, ¿verdad? Es cierto que quizás no seamos asesinos, a lo mejor podemos decir no somos adúlteros, pero de fijo, hemos dicho alguna mentirita blanca, dicen, ¿verdad? Algunos hechos. Pero sí, pero no sé si será blanca o negra, o de qué color. Una mentira es una mentira delante de Dios. Y nosotros la califiquemos de bien intencionada o de blanca, la mentira es un pecado delante de Dios. Y la verdad, no nos engañemos. Tenemos una naturaleza pecaminosa. No es que tengamos muchas veces que premeditar el pecado, porque no todos premeditan el pecado, evidentemente. Recordemos que fuera de Cristo nosotros no tenemos ni una sola oportunidad de salvarnos. Una vez que Cristo es crucificado y muere al tercer día, resucita, y dice que después de 50 días de andar sobre la tierra, ¿qué pasó? Viene el Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Y qué comienza en el día de Pentecostés? El periodo o la dispensación de la iglesia o de la gracia. Esa es la que vamos, ya casi vamos finalizando. Vean todo lo que tuvimos que ver para entender un poco del periodo de la gracia. ¿Verdad que no es así nomás ¿verdad que sí? No es nada más de llegar y decirle unos cuantos versículos y toma, vayas a la casa, como un PDF, me dijo alguien por ahí. No, estoy molestando. Número 6, la dispensación de la gracia. Nosotros estamos actualmente viviendo esta dispensación. Ya nosotros llevamos tenemos 21 siglos, no sabemos cuándo termina. Este es el periodo en el que Dios, escuchen, trata de pura gracia con nosotros. ¿Cuál fue el último periodo antes de este? La ley, correcto. Este es el periodo de la gracia. Por eso, lo que a nosotros se nos pide en este periodo, que estamos aquí, en este periodo, ¿qué es lo que a nosotros se nos está pidiendo? Que pongamos nuestra fe en Cristo. Y es poner nuestra fe en Cristo Jesús, y es el medio que nos lleva a la salvación. Y vamos a pensar en un par de versículos muy conocidos. Juan 3:16. ¿Quién se lo sabe de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, correcto. Entonces, todo aquel que cree, y luego de esto lo dice el Señor Jesús, luego pasan los años, cuando Jesús dice ese de Juan 3:16, pasan los años, viene Pablo, y Pablo nos dice en Efesios 2:8 y 9. ¿Lo tienen ahí? ¿Me dicen? Amén. El que lo tenga, lo lee fuerte y me ayudan. Efesios 2,
2 del 8 al 9. Primero el versículo, sí, no, los dos, 8 y 9, por favor. Ahí voy. Primero dice Jesús en Juan 16, ¿qué dice Juan? Bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo, ya sabemos, ahora aparece Pablo y dice, Para mostrar. no, 2, 8 a 9. 2 del 8, ahí estaba Sí. el 7. Bueno, vamos a ver si esta letrita suya te va. Más bien la veo, está 9, 8, aquí. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Por medio de qué? De la fe. Ok, Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahí. Es decir, para que nadie un día se pare delante de Dios y diga, Señor, yo sí me merecía la salvación. No, no. Pongamos atención, es por gracia. Aquí necesito que presten mucha atención. Es por gracia. La salvación es por gracia. ¿La gracia de quién? De Dios. De Dios. Ahí. Ok. Es un regalo que nosotros no merecemos y que Dios nos lo quiere dar si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a hacer un ejercicio rápido para que me entiendan esto. Y vamos a suponer, suponiendo, yo soy Dios. La gracia es estirar, yo estiro la mano, yo soy Dios, suponiendo. Yo estiro la mano para que, venga, doña Vera, la que está ahí, aquí, póngase aquí, así, usted ahí. Yo estiro la mano para que nosotros, o sea, doña Vera, ¿qué tiene que hacer? Por fe, estira la mano y agarra la gracia, téngala ahí. Eso, téngala ahí. Entonces, vamos a suponer que doña Vera comienza con emoción en la vida cristiana, ¿cierto? Sí. Con emoción. Pero luego viene una desgracia fuerte. Muy fuerte. Comienza a venir una desgracia en esos momentos en los que le empieza a rogar que nos libre. Entonces, ¿qué hace doña Vera? Empieza a debilitarse en su fe. Empieza a debilitarse en su fe y se empieza a soltar. Yo pregunto, ¿ella pierde la salvación? No, ¿Por qué no? porque sigo siendo hija de Dios a pesar de que tengo una No. desgracia. ¿Por qué? Porque ya tiene fe. No. Venga, no me hagan, no. Pues siéntese, mientras tanto. Pongan atención lo que leímos en el versículo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, doña Vera le pasa una situación y ella se comienza a soltar, ¿verdad? Porque le pasó esa situación. ¿Ella pierde la fe? ¿Pierde la salvación? No, porque es por gracia. ¿Qué significa? Que yo le dije a ella que yo iba a estirar la mano, ¿para qué? Para que yo le... Es la gracia, yo estiro la mano. La gracia es el brazo, entonces, ella no pierde la salvación porque es por gracia, porque es Dios quien la sostiene. Amén. ¿Y sabe para qué? Hasta que ella se recupere o se vuelva a levantar, pero ella tiene que agarrarse de Dios. La gracia es Dios sosteniendo. Ya, sí, me siento... Sí, ahora sí ya. Gracias, no bien. Si la salvación, ojo, para que lo pongan ahí, si la salvación, escuchen esto, si la salvación dependiera de la fe, la podríamos perder. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de la fe, depende de la gracia de Dios. La salvación por fe es una enseñanza. Bueno, mientras apuntan les repito esto. Si la salvación se perdiera, si la salvación dependiera de la fe, sí la podríamos perder. Pero no depende de la fe. ¿De qué depende nuestra salvación? De la gracia. Y es Dios, con la gracia de Dios es que Él nos sostiene, no por la fe. ¿Por la qué? Por la gracia. Si la salvación fuera por fe, sí la podríamos perder. La salvación por fe es una enseñanza de Martín Lutero. Luego viene Juan Calvino, y fija en el versículo de Efesios 2, del 8 al 9, ¿qué hace Juan Calvino? Él se fija y presta atención y dice, ve que es la gracia, no es la fe. Dice que por gracia sois ¿qué? Por medio de... Yo tengo que creer.
Yo demuestro mi fe agarrándole el brazo a Dios, la gracia. ¿Me doy a entender? Mi fe me lleva a creer que Dios es el que me sostiene. ¿Me entendieron? Porque tal vez al principio no. ¿Me capté? ¿Me di a entender? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿Sí? yo sí lo entendí. Entonces, Es como con Pedro, creo que Pablo dijo lo mismo, si no me equivoco, cuando estaban los discípulos y Jesús en la barca, ajá, y que hizo Pedro. Él está con miedo, ¿verdad? ajá. Jesús le dijo, ¿verdad? Bien. Sí, es un buen ejemplo, de hecho. Sí, porque él tenía que creer, pero era Jesús el que lo sostenía. Ajá. Él caminó porque él tuvo fe, el Señor le dijo, venga, pero en un momento, ¿él qué hace? Perdió la fe. Perdió la fe. Él perdió, dejó de ver al Señor, y ¿qué hace el Señor? Lo vuelve a... Es un buen ejemplo, interesante, sí. Eso, gracias. Pero sí entendieron, Sí, claro. ¿verdad que? Sí. Entonces, viene Calvino, Juan Calvino se fija que es la gracia, no es la fe. La fe es el instrumento, pero la que nos sostiene es la gracia de Dios. ¿Estamos? Amén. Aunque uno, por ejemplo, en este ejemplo que hizo Doña Vera, aunque ella se suelte, y aunque ya pierda la fe y ya no, nada, o sea, si pierde la fe, no está creyendo en Dios. Si pierde la fe, ella no está creyendo, pero dependemos, pero lo que a nosotros nos debe sostener, recuerde, dije es un ejemplo, que ella pasó una tragedia, algo pasó grave, entonces ¿qué pasa? Viene el desánimo, pero ella ¿qué hace? Comienza a debilitarse, a soltarse, pero ¿quién es el que nos sostiene y no nos deja caer? Dios sí, Sí, yo eso no entiendo. Lo que no entiendo es que si ya nosotros perdemos la fe, creemos, si perdemos la fe, porque no estamos creyendo. Ajá. Entonces, debemos de creer para tener nosotros la gracia de Dios. entonces ya se deja de ser cristiana, ya deja de ser Entonces, porque perdió la fe. Si usted deja de creer, y usted, ¿qué pasa con las personas que dejan de creer? Como lo enseña la palabra, ¿quiénes son esas personas? Los apóstoles. Entraría como en un periodo de apostasía, pero por lo general la gente que nace de nuevo, porque todos hemos pasado por un periodo en el que tal vez usted viene, agarra la gracia de Dios, y usted tal vez pasa por un periodo tal vez de tristeza, pero no significa que usted está cayendo, no significa que usted está abandonando la fe. Significa que usted está en un periodo donde está pasando alguna tribulación y usted sigue creyendo y usted sigue en eso, aunque vengan bien. Apostasía. Ajá, la fe, ahí sí, la pierdo. ¿Qué? No, eso es un tema que lo vamos a ver después, pero no. Si usted nació, así se lo digo, lo vamos a ver, si usted nació de nuevo, si usted nace de nuevo, ¿qué puede hacer usted para perder la salvación? La salvación, primero, ¿de quién es? ¿Quién la da? Dios la da, ¿verdad? Y es un regalo, dice la palabra, ¿verdad? Entonces yo hoy te digo, Raquel, esta es la salvación, vamos a hacer el ejemplo. Tome, yo te lo estoy regalando. Usted lo toma. Entonces usted dice, wow, gracias, estás agradecida, contenta. Entonces se va a su casa y usted al final de cuentas dice, no, yo no quiero esta vara, y se lo da a los perros. Entonces, usted no la está perdiendo, usted la está abandonando. Usted no me puede venir a decir, no señor, tome. Yo le voy a decir, yo ya te la di. Depende de que uno. Yo ya te la di. Es un regalo. O sea, Dios no te lo va a quitar. Usted la abandona. Usted no va a llegar a presentarse delante de Dios y decir, Señor, pero yo no sabía, yo pensé que yo era salvo y me la quitaste. No, yo no se la quité. Yo se la di. Yo te la di como regalo. Cuídela, ejercítese, aliméntese de la palabra, crezca, siga confiando en mí, pero usted lo que hizo fue esto, a mí no me interesa. Así la agarró y la dio. Usted no la perdió, usted la abandona. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Son personas, y está la otra gente, que no han sido salvos. Entonces, puede venir alguien a levantar las manos, tirarse en el piso y revolcarse y decir que es cristiano, sí, pero puede que no sea salvo.
Entonces hay gente que no ha recibido la salvación y hay gente que la ha recibido y la abandona. Usted no la pierde. Usted nunca la perdió. Usted la dejó. Y usted siguió viviendo en su rol, en su vida, en lo que usted quiso. Entonces usted el día de mañana usted no le puede decir a Dios, yo no sabía, yo te la di. Te la regalé. Usted la despreció. Yo morí por ti en la cruz. Correcto, eso lo va a hacer lo más grave. Bueno, chicos, número 7, dispensación del reino, ¿verdad? Ya estaríamos acá. La dispensación del reino. Hablamos un poquito ahora, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la lección pasada? Que esta comienza después de la gran tribulación, ¿verdad? Y el juicio de las naciones, ¿verdad? Y que los que salen bien en ese juicio, entran vivos ¿a dónde? Al milenio. Al milenio. Ahí comienza el milenio. En ese periodo comienza desde el principio del milenio hasta la rebelión de Satanás y termina en el juicio final. Vamos a Apocalipsis 20, por favor. Y téngala ahí, gracias. Pongan atención, por favor, porque ustedes se van a encontrar con teólogos y predicadores y pastores que dicen que el milenio no existe. Lo vimos ahora hace un ratito. Se los menciono porque mucha gente ahorita entran a internet o entran en las páginas web. Tengan mucho cuidado porque se encuentran con un montón de distorsiones bíblicas, pero como la persona que está ahí en internet o en la pantalla tiene un renombre y además sale en internet, ¿verdad? Y todo eso, entonces la gente le da credibilidad. Muchos de ellos dicen, los reformados y liberales, dicen que no existe tal milenio, que es un pensamiento nuestro, dicen ellos. Pero vamos a ver lo que dice Apocalipsis 21 en adelante para que nosotros tengamos bien el contexto. Doña Vera lo tiene, ¿verdad? Sí. Léalo por favor del 1 hasta el 3, fuerte. Pero miráis, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén, ahí. Déjenme hacerles una observación y necesito que lo vean. ¿Quién viene y prende o ata a Satanás? Un ángel, ¿verdad? Dice la palabra. Mucha gente que no tiene buen conocimiento de la Escritura pone a Satanás en el nivel de Cristo Jesús, y eso está mal hecho. Está mal hecho, porque Cristo Jesús fue el que creó a Satanás. Porque Cristo es Dios. Cristo es Dios. Satanás es una creación. Él no puede nunca estar al nivel de Cristo Jesús. Y escuchen esto, no se necesita ni siquiera de un arcángel que venga a tomarlo preso. ¿Verdad? Porque cuando Dios dispone las cosas, es un ángel al que Dios dice que lo haga, porque es Dios, pero Dios lo puede hacer, ¿verdad? Él lo puede, nada más hace así y se acabó. Entonces, Dios lo dispone que sea un ángel y ni siquiera se nombra, ¿verdad que no dice el nombre del ángel? No. ¿Verdad que no? Eso es importante. Sí, un ángel. Es un ángel el que lo toma y lo mete ¿en dónde? En una prisión, ¿verdad? Sí. Ok, voy a volver a leer, se los voy a leer. Yo quiero que pongan atención en esto que vamos a ver. Dice, se los voy a leer yo, esta vez hasta el 7. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto? 1000 años. Vayan contando. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos ¿cuántos? 1000 años, 2. 2. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios.
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto? 1000 años. 3. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿cuánto? 1000 años 4. Eso. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él. 1000 años. ¿Cuándo? Ajá. ¿Cuándo qué? Cuando los 1000 años Se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Les pregunto, si este periodo no existe, como dicen ellos que no existe el milenio, ¿por qué Dios es tan insistente en mencionar tantas veces 1000 años? ¿Cuántas veces lo menciona? 6. Repitió 6 veces 1000 años. Si no existen los 1000 años, entonces ¿por qué insistir tanto en un periodo de 1000 años? Ahora, un argumento adicional que podemos tomar, en este caso, acuérdense que existe la numerología, no en el caso de aquel, ¿verdad? Que se me había contado. Está la numerología bíblica. El número 6 es número de quién? Del diablo. No, de hombre. De hombre. Ajá, pongan atención. Es número de hombre. ¿Y se menciona cuántas veces? 6. ¿Quién está en el milenio durante los 1000 años? No, Satanás está atado. Atado. Ajá. En el periodo de los 1000 años, ¿quiénes van a estar ahí? El hombre, correcto. El hombre, los seres humanos. Y recuerden que únicamente van a existir en ese periodo, les dije que eran 2 naciones, Israel y los gentiles. judíos y gentiles. Entonces el periodo de los 1000 años es un periodo literal, son 1000 años. No es una imaginación, no es otra cosa, sino que el tiempo real que Satanás será encadenado y luego va a ser suelto, y se nos anuncia que son ¿cuántos? 1000 años. La dispensación del reino es porque es el tiempo de Cristo Jesús que va a reinar, en que Dios le va a cumplir a los judíos todo lo que no les ha cumplido hasta la fecha. Esto se los hago como comentarios. Ustedes van a ver en el mapa el territorio de Israel. El territorio de Israel ronda los 15.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, pero el territorio que Dios les va a dar a ellos cuando pase esto es enorme, porque falta cumplir otras profecías hacia Israel y se cumplen ahí. Todavía faltan de todo eso. Por eso ustedes ven que Israel es pequeñito, pero Israel tiene un montón de terreno que Dios se los tiene que conceder en este periodo. Entonces, aquí vamos a terminar con lo que son las dispensaciones. Ya con eso terminamos, nos falta solo esta parte y terminamos la lección, pero vamos a ver una parte entrando ya lo que son los pactos de los cuales nos habla la Biblia. ¿Estamos? De las dispensaciones, ¿está todo bien? ¿Todo bien en casa? ¿Sí? Ok, dice, para ver si finalizamos y nos podemos ir. Dice, los pactos, dice, cuidado con lo que usted oye, cuidado con ciertas enseñanzas y ciertas predicaciones que dicen que hay 3 pactos. Están aquí. Cuidado con esto. Cuidado. Dicen que hay 3 pactos. 1, el pacto de gracia, el pacto de las obras, el pacto de redención. Estas personas nos hablan de estos pactos como que si hubiera una prueba clara y precisa en la Biblia. De estos 3 pactos no los hay. No los hay. En la Biblia ustedes no van a encontrar semejanzas, pero ustedes saben, bueno, de semejanzas, cualquier cosa que se nos ocurra, ¿verdad? Como doctrina. Pero que diga que existen estos pactos, no existen en la Biblia. A estos se le llaman pactos teológicos, para que los tengan ahí. Se les llaman pactos teológicos, es decir, que son sacados de la concepción del teólogo, del ser humano, no porque sean bíblicos. ¿Estamos?
Y con esto finalizo. Y la otra semana lo continuamos, el lunes. Estos 3 pactos son mencionados, sobre todo los reformadores, pero no son pactos bíblicos. De lo que nosotros sí vamos a hablar, primero, si Dios quiere, la semana que viene, es de los pactos bíblicos, o sea, de pactos que aparecen en la palabra, de los cuales no podemos tener ninguna duda. Y se los menciono desde ya, para que ustedes vayan pensando y que después ya claramente y convencidos de los pactos reales, los cuales sí nos afectan a nosotros como humanidad, la humanidad, como humanidad, y que están en la palabra. ¿Estamos? Chicos, buenas noches. Muchas gracias y seguimos la otra semana. Ya esperando los pactos.